Muy buenas noches. Mi nombre es Santiago Cruz Aristizábal, estudiante segundo semestre de Medicina en la Universidad CES, y hoy les vengo a hablar sobre los genes Hox. Primero, para hablar sobre esta teoría, tenemos que tener en cuenta unos previos conceptos que vamos a aclarar en las siguientes diapositivas, y es la formación del encéfalo. El encéfalo se forma desde la segunda semana a partir del disco bilaminar, que en este se dará el proceso de gastrulación y se formará el disco trilaminar, que tendrá tejido mesodérmico, endodérmico y ectodérmico. A la tercera semana de desarrollo se hará la notocorda, se expresará una notocorda y inducirá la formación de una placa neural en ectodermo. Esta placa neural, a partir de una extensión convergente, formará unos pliegues, y cuando estos pliegues convergen formarán un tubo neural, que es el precursor de todo nuestro sistema nervioso central. Alrededor de este tubo neural, se formará un neuroepitelio que es derivado del ectodermo, que este neuroepitelio formará otros tejidos que se van a diferenciar en varias estructuras. El tubo neural va a formar varias regiones, y unas de ellas serán la región más craneal, que será el prosencéfalo primario. Bajando hacia caudal estará el mesencéfalo, y más abajo estará el romboencéfalo, y finalmente más hacia caudal estará la médula espinal. Una vez estén estos, se van a diferenciar en otras vesículas que después veremos, pero no son necesarias para entender completamente la teoría de los genes Hox. El tejido neuroepitelial, que se expresa alrededor de este tubo neural, va a expresarse y va a formar varias capas, como la capa marginal, la capa del manto, basal, las placas alares y las placas del piso y del techo. Las placas basales serán precursoras de la formación de neuronas motoras, y las placas alares serán precursoras de la formación de neuronas sensitivas. Las placas del piso y del techo no formarán en sí ningún tipo de neurona, sino que en el mielencéfalo, un dato más adicional a que no nos importa, pero es bueno saberlo, que en el mielencéfalo esta placa del techo se abrirá como un libro, en forma de un libro, y formará los plexos coroideos. Una vez tengamos esto ya claro, estos conceptos previos ya claros, podemos pasar hacia los genes Hox. ¿Qué son los genes Hox? Los genes Hox entonces van a ser genes que pueden ser llamados también genes maestros, o de homebox o caja homeótica, y son dependientes de ácido retinoico. Los genes Hox tienen unas funciones que son expresarse en unos segmentos corporales, que lo que hacen estos segmentos corporales es que se encargan de determinar el surgimiento de determinadas estructuras en dirección craneocaudal en el embrión. Entonces, cuando ya están determinados estos segmentos corporales en dirección craneocaudal, se expresan de manera ordenada y regulada estos genes Hox, y van a ayudar también a determinar las estructuras que aparecerán o no en estos segmentos corporales. Entonces, para que los genes Hox cumplan estas funciones específicas, tienen que tener unas características estructurales, y las vamos a ver acá. Tienen que tener en realidad dos sectores grandes, que son la caja homeótica o homebox, que traduce para una secuencia de aminoácidos llamada homeodominio. Esta secuencia de aminoácidos llamada homeodominio va a ir a los promotores va a ir a promotores de genes en los que va a activar estos mismos, y para que traduzcan para la expresión de una estructura determinada. También tienen un promotor que expresa RARE, y este RARE es dependiente de ácido retinoico. Es muy importante el ácido retinoico, más adelante lo vamos a ver, pero también tenemos que tener claro que los genes Hox están ubicados en ciertos cromosomas. Otra característica de los genes Hox que tenemos que tener muy, muy clara es su ubicación y los tipos de genes Hox que hay. Los genes Hox se ubican en 4 cromosomas, que serían el 2, el 7, el 12 y el 17. Específicamente en la región 3', ya que se traducen de 3' a 5', y como están en la región 3', y hay que recordar que los genes Hox son sensibles a ácido retinoico a nivel 3', hay más sensibilidad hacia este ácido retinoico, entonces se activan más los de 3' que los de 5' inclusive.
Estos genes HOX entonces van a ser denominados genes maestro o hombo. Ya pasando a hablar más en sí de los genes HOX en la neurorelación como tal, tenemos que en el ectodermo neural o en la placa neural, también llamada así, se encuentran unos genes llamados PAX3 y PAX7 que se van a expresar en esta placa neural, pero su expresión se ve inhibida por el gen SHH que se expresa en la notocorda, perdón, y va a inhibir la expresión de estos PAX6, PAX3 y PAX7 en el territorio ventromedial. ¿Para qué? Para que, para que la expresión pueda formar, la expresión de estos PAX3 y PAX7 pueda formar los pliegues neurales y puedan converger para formar el tubo neural. Una vez esto ya determinado, que el gen SHH vaya a inhibir la expresión de estos genes, entonces en el ectodermo no neural se van a expresar las proteínas morfogénicas óseas, la BMP4 y la BMP7. Estas van a formar las placas alares y las placas del techo, mientras que, continuando con su expresión, los genes PAX3 y PAX7 van a formar las placas basales y del piso. Ya teniendo claro la neurulación como tal en general, vamos a ver a nivel del romboencéfalo, en el romboencéfalo. Entonces, ¿cómo son los genes HOX en el romboencéfalo? Recordemos que el romboencéfalo tiene unas pequeñas vesículas llamadas rombómeras, que son segmentos que en ellos se van a expresar genes HOX. Y recordemos que los genes HOX se expresan de 3' a 5' y de 3' son mucho más sensibles al ácido retinoico, entonces necesitamos menos cantidad a nivel 3' para inducirlos y que se expresen en esas estructuras para que determinen las estructuras, valga la redundancia, que se van a dar en esas rombómeras. Entonces tenemos que en las rombómeras más craneales se van a dar pares como el par 4, el par 5, el par 6, el par 7 y el par 8, pares craneales. Y a nivel más caudal se van a dar los pares 12, 11, 10 y 9. También recordemos que en estas rombómeras se expresan células de la cresta neural que van a proliferar a diferentes partes del embrión y también van a ayudar a la formación de estructuras para tener un buen desarrollo embrionario. Tenemos también la regulación del ácido retinoico, que es muy sencilla y ya la vamos a ver. Ya continuando el proceso de regulación del ácido retinoico, entonces vamos a hablar de que el ácido retinoico se obtiene en la circulación materna en forma de retinol. Este retinol entonces es capturado por la proteína CRBP1 que lo va a llevar a tejidos que lo transformen en ácido retinoico para que así pueda activar genes HOX y puedan ir a expresarse en segmentos corporales para determinar estructuras que se van a formar allí en esos segmentos corporales. Otra proteína muy importante en la regulación normal del ácido retinoico es la proteína CRAP-P1, que lo que hace esta es capturar el ácido retinoico ¿para qué? Para que primero se desarrollen las estructuras craneales, porque sabemos que las estructuras craneales tienen una menor sensibilidad al ácido retinoico. Los genes HOX tienen una menor sensibilidad a ácido retinoico en esa altura de craneal y se expresan primero y así evitamos como intercalaciones entre craneal y caudal y una mala formación embrionaria. ¿Cómo podemos correlacionar clínicamente esto? El exceso de ácido retinoico no es bueno y por eso tenemos estas proteínas que era P1 y CRBP1 que la regulan y gracias a eso tenemos un desarrollo embrionario normal. Entonces, exceso de ácido retinoico se puede ver como el CRAP-P1 no logra capturar suficiente ácido retinoico, se altera la secuencia de activación de genes HOX, se pueden formar pares craneales caudales en lugar de donde deberían estar los craneales. Por eso la utilidad de la CRAP-P1 de secuestrar mientras que se están formando las estructuras craneales. Y malformaciones en la cara por defectos en los arcos faringios. Recordemos que los arcos faringios son las estructuras encargadas de determinar la formación de estructuras en cara y cuello. Eso es todo, muchas gracias. Las fuentes las saqué del documento de genes HOX del profesor Jairo, de la clase escrita de la formación del sistema nervioso central y un artículo Resisting the Role of HOX. Muchísimas gracias.